¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va? Marcelo Muchili Ayala aquí en Radio Provincia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia y muchísimas gracias por esta comunicación. Guillermo, bueno, a ver, yo digo que la historia, y lo contábamos recién antes de compartir un poco de música, la historia como que se va actualizando. Uno no debe quedarse solamente en los libros y más aún de lugares donde permanentemente van sucediendo cosas, digo, como puede ser en los pueblos. ¿Cómo están ustedes encarando precisamente este congreso, teniendo en cuenta esto que hablamos, ¿no? Que la historia se va ayornando, me parece a mí al menos, y se va actualizando con los hechos que van sucediendo? Absolutamente, sí. Este próximo congreso, que como bien anunciado, será en la localidad de Dolores a finales de abril, 27 y 28 de abril, es el 16º que organiza el archivo de la provincia de Buenos Aires, el archivo Ricardo Levene. El anterior fue en el año 2015 en La Plata, bueno, después ha recorrido por Nel Suárez, 9 de Julio, Chivilcoy, para decirlo, Bahía Blanca, los últimos. ¿Cuál es la idea? A la historia de la provincia de Buenos Aires le hace la historia de cada una de las localidades. Es una provincia en ese sentido que tiene realidades muy diversas, no solo por su extensión, sino también por la manera en la que fue logrando su identidad. Una identidad que está en permanente construcción, que tiene que ver con lo que vos decías de la historia que se va formando, que va avanzando. La idea de este congreso, o de estos congresos, tiene que ver con rescatar justamente la historia de cada uno de esos lugares, desde el punto de vista de la construcción de la localidad, de la fundación, los movimientos sociales, y no pensar en las fundaciones solamente, sino en el devenir del tiempo, en cómo ha ido avanzando. Hay trabajos de historia que tienen 10, 15 años, Claro. Están explicando nuestra realidad, la lucha de los movimientos sociales, por ejemplo. Bueno, esa es la idea también de cómo se va construyendo el día a día, y sobre todo romper el tema de que la historia está en el pasado, en un lugar anclado en el pasado y nada más. El archivo histórico de la provincia de Buenos Aires es el reservorio, su acervo forma parte del pasado de la provincia de Buenos Aires, pero también de gran parte de la historia del país. En esos documentos hay una permanente construcción de sentido, una permanente construcción de conocimiento a partir de la investigación de no solo de los investigadores propios del archivo, sino también de todos los que se acercan a consultar esa documentación. Está claro. ¿Y de qué manera se va a canalizar? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Digo, porque me imagino que para actualizar la historia tendrá que haber, digamos, intercomunicadores que sean de estos tiempos. Sí. En particular el Congreso de Historia de los Pueblos fue pensado por el Archivo Histórico de la Provincia hace mucho tiempo. En el año 51 fue el primero, después por un largo periodo de tiempo no se volvió a hacer, y desde el 91 en adelante, cada 2 años hay una continuidad. ¿Y cuál es la idea? Abrir el juego. A los congresos, ¿quién va? ¿Va el especialista? Sí. ¿Va el historiador? También. ¿Va el investigador? También. Pero también va el historiador de una localidad, que le interesó un tema, se hizo obsesivo en la búsqueda de esa información, que escribió un documento, que lo presentó y lo puede ir a exponer. Y de esa manera también se va construyendo la historia, porque no solamente la academia construye sentido, sino también el que vive en un determinado lugar de la provincia de Buenos Aires le interesó muchísimo cómo es el devenir histórico de esa localidad, y a partir de ahí empieza a desarrollar ese conocimiento. Bueno, está abierto a todo el que quiera participar. Estamos todavía en este momento en el periodo de recepción de los trabajos, hasta los primeros días de abril, que más o menos por lo que se esperan los números anteriores están en torno de los 75, 100 trabajos, que se van a distribuir en distintas mesas por áreas temáticas, y en esos 2 días en la localidad de Dolores se puede tanto ir a exponer, el que se anote como expositor probablemente, con un trabajo propio, inédito, sino también se puede ir a escuchar. Claro, Guillermo, porque uno se queda cuando habla de la historia de la provincia, aquí en el concepto de llamarse este programa El Provincial en homenaje al ferrocarril provincial, ¿no? Que precisamente fue fundador de pueblos. Uno se queda siempre con el fundador, con el nombre y apellido, o el recordatorio de alguna batalla, o algún hecho puntual que lleva el nombre de un pueblo, de una ciudad, de una localidad. Pero en realidad hay otros factores que han fundado pueblos, por ejemplo el ferrocarril, digamos, como los ha fundado, de alguna manera después cuando se fue,
los ha como dormido un poco. Sí, sí, claro, que me imagino que hay también hay parte de la historia más contemporánea, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, hace pocos años en el Archivo Histórico de la Provincia editó un libro que tiene que ver con el sistema ferroviario y con la gradual desaparición del sistema ferroviario y cómo afectó eso a muchos pueblos de la provincia. Entonces, ni hablar en la línea del provincial que recorría transversalmente la provincia, justamente, en distritos que por ahí las líneas troncales más importantes del nivel nacional no tocaban. Y la desaparición del provincial se hizo sentir con mucho rigor en muchos lugares, despoblando ciertas zonas, o al menos trasladándolas desde esas localidades hasta la cabecera del distrito. Sí, y bueno, ese tipo de trabajo es el que se busca también. Me refiero a cómo se fundó un lugar, a algún hecho sintomático del lugar, a cómo se fueron desarrollando áreas productivas, a cómo fueron desapareciendo también. Bueno, en los últimos años ha crecido la investigación de movimientos sociales, por ejemplo. Claro, de cómo en diferentes lugares tal movimiento social o se hizo cargo de una ONG, se hizo cargo de un área productiva, se hizo cargo de clubes, movimientos sociales también que se van desarrollando, y eso es una área temática que ha crecido mucho más en los últimos años. Guillermo Lía te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, he tenido la oportunidad de entrar al archivo y de acceder a material único, ¿no?, que tienen ustedes ahí. Me imagino que con el devenir del tiempo la tecnología puede ayudar a eso. Digo, ¿cómo hacen ustedes para la recopilación de todos esos datos que tienen todo el tiempo de la provincia de Buenos Aires y el resguardo de eso? ¿Cómo están haciendo ahora? ¿Lo siguen archivando como comúnmente o ya lo están digitalizando? Desde hace un tiempo a esta parte, el Archivo Histórico de la Provincia no recibe material en cantidades industriales, vamos a decirlo de otra manera. La información que tiene la provincia es la de carácter administrativo. Un archivo administrativo con el paso del tiempo se convierte en archivo histórico, por supuesto. Claro. Desde que cada ministerio, cada área del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, dispone también de su área de archivística, hay allí un primer sistema de guarda. Y cada uno de estos ministerios es el que hace el proceso de selección de qué se guarda y en qué carácter. Por una cuestión de espacio, nosotros el Archivo Histórico de la Provincia funciona en el pasaje de Arda Rocha, allí en 49 entre 6 y 7, en un segundo piso, y por una cuestión de espacio hace ya un tiempo largo que no está la posibilidad de seguir incorporando documentación en esa magnitud. Y hay aproximadamente, así para dar una idea en número, que a veces dice algo y a veces no mucho, unos 3,5 millones de documentos. Entre expedientes, de la justicia, de carácter administrativo, económico, de la Fundación de La Plata, y también hay fondos documentales que hacen la historia del país. Por ejemplo, el Fondo Juzgado del Crimen, que tiene que ver ya con el periodo de la colonia, o muchos fondos que tienen que ver con la Declaración de la Independencia. A partir de la declaratoria de la Independencia y del traslado del Congreso de Tucumán a Buenos Aires, bueno, gran parte de esa documentación quedó en el AGN. O en el Archivo General de la Nación, que en realidad era el archivo de la provincia de Buenos Aires. La separación y la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, la creación de La Plata, se escinden los dos archivos y una parte importante está en La Plata. Tal cual, bueno. Forma parte de la historia no solo de la provincia, sino del país. Que se puede visitar, digo, por otra parte. Totalmente. De 8:30 a 18:30 está la sala de investigadores abierto y ahí se puede visitar el archivo. Hay visitas guiadas también. Y con lo que me decías, o lo que la pregunta apuntaba a los procesos continuos de incorporación de tecnología, no tenemos la posibilidad de disponer todo el material digitalizado para exhibirlo online. Pero hay una gran cantidad ya de documentación, o al menos muchas series que están digitalizadas y se pueden consultar en el archivo. Bien. En el archivo, sí, todavía no, sin la posibilidad, todavía por lo menos,
online, todavía online no. Exactamente, de esa herramienta digital que permita online la consulta de cualquier tipo de documentación. Bien. Bueno, es algo que se viene, por supuesto. Claro. Y nos estamos preparando al respecto en trabajo con el área de modernización del Estado, tanto de provincia como de nación, y con un trabajo muy cercano con el archivo intermedio del Archivo Histórico General de la Nación. Que estamos preocupados con el tema de expediente electrónico, que es algo que se viene, y bueno, de qué manera ese futuro nos encuentra preparados para la preservación documental. Tal cual. Bueno, Guillermo, seguramente ya más sobre la fecha o durante ese fin de semana que está en Dolores, volvemos a tomar contacto un poco para avanzar puntualmente sobre este Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por estos minutos con Radio Provincia. Al contrario, gracias a ustedes, encantado de hablar de estos temas y por supuesto la convocatoria para ustedes y para toda la audiencia, para Dolores, en el 16º Congreso de Historia de los Pueblos. Un abrazo. Guillermo Ruiz, director del Archivo de la Provincia de Buenos Aires, como dije.